Muy buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos la bienvenida. Continuando con el ciclo de teleconferencias presentadas por el Servicio de Alergia, Asma e Inmunología, el día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Edgar Matos Benavides, especialista en alergia, inmunología, autor de publicaciones propias de su especialidad, presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología, quien expondrá alergia a medicamentos, pautas a seguir. Damos pase al doctor Matos. Puede empezar, doctor. Muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Buenas tardes. colegas. Vamos a conversar hoy día sobre un tema relacionado a alergia a los medicamentos. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿O cómo podríamos diferenciar si es una alergia o una reacción no alérgica? ¿Se ve la pantalla, licenciada? Sí, doctor, se ve perfecto, todo bien. Ya, gracias. Bien. Entonces, cuando nos llega a la consulta un paciente que presenta algún tipo de reacciones en la piel, siempre uno se va a preguntar, ¿estaremos ante un pequeño o ante un paciente que está haciendo alguna reacción adversa a un medicamento? ¿O es que es simplemente un proceso infeccioso? Si estamos pensando que es una reacción adversa a un medicamento, tenemos que pensar, ¿habrá algún medicamento que el paciente haya ingerido? ¿Habrá algún mecanismo inmunológico que esto pudiera explicar este tipo de reacción? Si lo hay, ¿cuál es ese mecanismo? ¿Lo podría estudiar? Si es así, entonces uno tiene que ir pensando, ¿cómo lo voy a manejar después de demostrar que estoy ante un paciente que está haciendo una reacción alérgica? Entonces, hay algunos conceptos que debemos definir. Una reacción adversa a un medicamento se define como cualquier efecto indeseado, nocivo, no intencional, que va a ocurrir después que hemos ingerido un medicamento. Pero el objetivo fundamental fue terapéutico profiláctico. ¿Cómo lo vamos a clasificar nosotros a estas reacciones, a los fármacos? Puede ser reacciones de tipo A o aquella reacción de tipo B. Las que nos van a importar más van a ser las de tipo B, porque del tipo A van a tener alguna indicación, por ejemplo, que se pueden predecir, que podría presentar cualquier tipo de personas, que no necesariamente tiene que ser un paciente que sea alérgico, podría ser debida a una ingesta de medicamentos en grandes cantidades de dosis. En cambio, las de tipo B son las que son impredecibles. Estas pueden ser debidas, de repente, a algo dependiente del paciente. Por ejemplo, las idiosincrasias. Pero nosotros vamos a hablar netamente más de las reacciones que tienen que ver con una reacción de hipersensibilidad. Se ha visto que la epidemiología va a ser diversa. Hay algunos estudios donde demuestran, por ejemplo, que en Estados Unidos las reacciones adversas van a variar entre un 4.4% hasta un 5.8%. De repente en otros países, 5.2 a 8.2, como un estudio que hubo en Australia. Pero ¿qué pasa en nuestro hospital? En el hospital hicimos un estudio piloto. Lo que hicimos fue coger las interconsultas de los pacientes que ya venían con el cliché de ser alérgicos a tal medicamento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue comprobar si realmente estos pacientes tenían una reacción adversa, tenían una reacción alérgica al medicamento. Y para eso, lo que hicimos fue pruebas de provocación, como las hacemos ya en el hospital. ¿Y qué encontramos? Que realmente de ese 32% de pacientes que venían, no sé, con el nombre de alergia al medicamento, no lo eran.
y solamente el 6.40% eran una reacción alérgica o una reacción adversa verdadera. Y de este estudio pudimos ver que las reacciones adversas a los medicamentos, lo que más se presentó fue a los antibióticos, casi más del 50%, seguido de los antiinflamatorios y otros medicamentos. Y con respecto a los antibióticos, de ellos vimos que los derivados de la penicilina fueron los que mayor daño pudieron producir en el paciente. Seguido de las sulfas, ¿no?, quinolonas, aminoglucósidos y en menor porcentaje los macrólidos. Y con respecto a los antiinflamatorios, metamizol fue el medicamento que causó mucho más molestias, ¿no? Seguido del ibuprofeno en naproxeno. Hay que entender que mucho de de esta casuística o de estos datos va a depender también de la idiosincrasia de cada paciente o de cada país. En el Perú usamos mucho metamizol, de repente, a diferencia de otros países que ya no lo utilizan, ¿no? O de repente, acá usamos menos cantidad de ibuprofeno que en otros países lo usan más. Entonces, mucho también va a depender estos valores de la cantidad de exposición o de la frecuencia de exposición con el medicamento que estamos más acostumbrados. La prevalencia de estas reacciones de hipersensibilidad a los antiinflamatorios se ha visto que en la población general podría estar entre 0.6 hasta 5.7. En los niños, alrededor de entre 0.3 y podría incrementarse inclusive a un 5% en aquellos pequeños que tienen relacionados a, por ejemplo, una enfermedad como el asma. En los adultos, puede afectar hasta un 11% en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad como el asma. De un 20 al 60%, aquellos pacientes con una urticaria crónica. La prevalencia de estos pacientes con respecto a la anafilaxia es de un 0.01%. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se produce? Hay muchas formas de poder explicar, ¿no es cierto? La que voy a explicar en este momento es la que más fácil se podría entender. Existe el medicamento, pero este medicamento tiene una característica, que es demasiado pequeño. Como es demasiado pequeño, entonces va a tener la necesidad de unirse, en este caso, a un carrier, de unirse a una proteína, para que de esta forma recién pueda estimular a algún tipo de sensibilización. Entonces, acá se está comportándose como si estuviésemos ante un paciente que está haciendo, digamos, una condición de un medicamento que está haciendo una condición de apteno, ¿no? Entonces, este apteno tiene que sí o sí unirse a algo mucho más grande para que de esta forma recién uno pueda ser presentado, ser reconocido y de esta forma podría, digamos, inducir a una liberación de inmunoglobulina E específica o, en su defecto, la producción de anticuerpos de tipo IgG. Existen las clasificaciones de hipersensibilidad de acuerdo a Helicus, ¿cierto? Las cuales las conocemos desde la época imagino, de la universidad, donde clasificamos en grupos, en tipos, 1, 2, 3, 4, digamos, donde definitivamente los IgE mediados van a estar en el de tipo 1. De repente, en este rubro encontramos aquellos pacientes que cuando tienen contacto con el medicamento presentan reacciones tipo eritema, ¿no? Tipo urticarias, tipo anafilaxia, pero estas tienen que ser IgE mediadas. Las de tipo 2, de tipo 3, no están muy relacionados a un tipo de reacción por los medicamentos. Las de tipo 4, las de tipo celular, sí son aquellas que están también muy relacionados o muy vinculados a los medicamentos. Pero su diferencia entre la reacción de tipo 4 con respecto a la de tipo 1 es que va a ser mucho más retardada. Es porque acá hay participación de una cantidad de células. Entonces, este tipo 4 a su vez lo vamos a dividir en 4A, B, C y D.
Y cada una de estas tiene algún tipo de intervención con algún tipo de células. Es así que las de tipo 4 están asociadas con una reacción de tipo TH1, donde se va a ver la intervención de interferón gamma, factores TNF y relación directamente con células como son los macrófagos o los monocitos. En cambio, en el tipo 4C, por ejemplo, vemos la gran cantidad de las perforinas y podemos tener relacionado, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen dermatitis de contacto, en aquellos los exantemas, ¿no? Vamos a verlos a este nivel. Hay muchas clasificaciones de las regiones de hipersensibilidad, ¿no? Las temporales son aquellas que van a depender mucho de la exposición, ¿no? Aquellas que son inmediatas, cuando ha tenido el contacto, ¿no? En este caso con el medicamento, dentro de la hora, podría ser. Aquellas que son tardías, que nos van a tomar más de 72 horas. Siempre en las inmediatas va a haber participación, como decía, de la IgE. En cambio, las tardías es más de una respuesta más celular. Existe una mezcla, digamos, tanto de inmediatas como tardías, que hablamos de reacciones aceleradas, que podrían oscilar entre 1 a 3 días. Entonces, estas reacciones se pueden manifestar no solamente en la piel, no solamente en una reacción cutánea, podríamos tener algún tipo de evidencia órgano específica y en algunos casos, ¿no? Como el de Steve Johnson, por ejemplo, mucho más sistémico. De acuerdo a esta presentación clínica, podemos encontrar donde hay participación de la IgE, netamente las urticarias, las anafilaxias. Donde hay participación de linfocitos T, por ejemplo, el DRES, el síndrome de Steve Johnson, las etilodermias. Cuando hay participación de complemento IgG, las vasculitis. Cuando uno tiene un paciente que estamos sospechando que es un paciente que está haciendo algún tipo de reacción adversa a un medicamento, entonces, primero, lo importante es la historia clínica. Identificar si el paciente tuvo anteriormente algún contacto con el medicamento. Preguntar qué medicamento es el que causó la molestia. Una vez que ya estamos nosotros pensando que es tal medicamento, o a lo mejor era la primera vez, o ya era la segunda o tercera vez que tenía contacto con el medicamento, uno tendría que demostrar lo que estamos pensando. Para eso, podemos hacer algún tipo de estudios. Lamentablemente, en el estudio de alergia a los medicamentos, no es tan fácil como, por ejemplo, hacer un estudio para aeroalergenos, porque las reacciones que se hacen en piel, ¿no? Las reacciones cutáneas, por ejemplo, tienen una muy baja sensibilidad y una muy baja especificidad. Lo mismo sucede con la IgE específica, ¿no? No existe para todos los medicamentos. Entonces, también esa es una limitante para poder demostrar. En esos casos, nosotros tenemos que confirmar con procedimientos mucho más, digamos, no complicados, pero mucho más especializados, ¿no? Como es en este caso las pruebas de provocación o de exposición controlada. Y ahora ya tenemos otra alternativa donde podríamos emplear el test de activación de basófilos, que es una 100%, digamos, ese por citometría de flujo, que nos permitiría no exponer al paciente, pero sin embargo medir la IgE específica que está, en este caso, unida al basófilo para poder determinar si lo tiene el paciente o no lo tiene el paciente. Estas pruebas cutáneas, como le decía, son muy buenas, son muy específicas, muy sensibles, siempre y cuando lo queramos usar para poder determinar una alergia, por ejemplo, a aeroalergenos. Pero si estamos hablando de los medicamentos, acá hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque en el caso de los medicamentos, lo que mejor va sería las pruebas de intradermo reacción, digamos. Pero si nosotros estamos sospechando, ¿no? Que
es una intolerancia a múltiples AINES, las pruebas cutáneas no tienen un valor definitivo. Es por eso que existen otras metodologías como es el Immunocap, ¿no? Que nos podría permitir, pero el Immunocap no dosa todos los medicamentos. Tiene en su carta medir 6 a 8 medicamentos, ¿no es cierto? Que muchas veces no son los más utilizados en este caso por el médico. Las otras pruebas, como es en el caso de del EIA, son pruebas que también no tienen realmente la cantidad de medicamentos que uno podría solicitar cuando está sospechando. Entonces, ahí ya que vienen las pruebas de provocación. Las pruebas de provocación ya consisten en poder brindar, digamos, una respuesta más fina, pero la desventaja que es en el organismo del paciente. O sea, le vamos a administrar al paciente el medicamento que estoy sospechando en dosis crecientes, de menor a mayor, para de esta forma poder comprobar si el paciente puede tolerar o me hace algún tipo de alergia en el instante, en el momento. Este tipo de procedimientos, como le repito, lo hacemos en el hospital, ¿no es cierto? Pero para poder hacerlo en el hospital, siempre tratamos de coordinar para que tengamos a la mano algún tipo de herramientas cuando exista algún tipo de contingencias. Entonces, es una prueba que nos dedicamos exclusivamente al paciente, de unas 6 a 8 horas, ¿no? Estar con el paciente, le vamos monitoreando, ¿cierto? Le damos la medicación y vamos a observar. Es un artículo no tan nuevo, del 2020, donde orienta, ¿cierto?, que existen diferentes metodologías, pero que algunas tienen mayor ventaja que otras. La IG sérica, como hablábamos, es muy útil, pero cuando se trata de un solo AINE de repente, pero lamentablemente no existe muchas veces la gran cantidad de alergenos o medicamentos que uno puede utilizar por esta metodología. El test de activación de basófilos al momento se muestra como una gran alternativa por su gran sensibilidad, ¿no? Y un valor predictivo positivo hasta del 100%, ¿cierto? La desventaja es que no es tan accesible, o sea, solamente en el país se hace en un solo lugar. Entonces, eso restringe muchas veces el uso de esta metodología. La prueba, al momento, digamos, que nos va a darle la mano el gol estándar, sigue siendo las pruebas de provocación controlada. Pero para esto, pues necesitamos un ambiente, ¿cierto?, adecuado. Necesitamos que el paciente esté días antes sin ningún tipo de medicación. Necesitamos un personal calificado, ¿no?, para que ante algún tipo de manifestación, de algún tipo de anafilaxia, se pueda actuar en el momento. Entonces, son lo que al momento tenemos como herramientas para poder diagnosticar un paciente si está haciendo una reacción alérgica o no. La citometría de flujo, hablábamos, decíamos que es al momento en la metodología que se está tornándose como una gran alternativa. Y esta metodología se basa fundamentalmente en que en los basófilos, ¿cierto?, existen los receptores de alta afinidad de IgE. Y estos receptores de alta afinidad lo que hacen es, cuando tengan el contacto con el alergeno, en este caso con el medicamento, lo que hacen es, marcan una expresión, ¿cierto? Hacen que los marcadores de este basófilo como que se expresen, ¿no? Hablamos del C203, el C203, el C209, y una vez que se han expresado, eso es captado por un láser, ¿no es cierto?, que es el citómetro de flujo. Y de esa forma uno podría cuantificar exactamente si estamos o no ante un paciente que tiene en su poder este anticuerpo. Entonces, esta herramienta, al momento, es la que se está tratando de introducir no solamente en medicamentos, sino en otro tipo de alergenos también.
La diferencia del BAT, por ejemplo, comparado con una IgE específica, es que con el BAT se puede medir como es una respuesta funcional, ¿no? O sea, refleja, en este caso, la respuesta funcional como activación del basófilo. Esto es muy, digamos, diferente a cómo medir solamente la presencia. Es por eso que es la diferencia, digamos, mayor cuando uno hace el test de activación a los basófilos. Como les explicaba, consiste en que estos basófilos, cuando tienen en su poder el anticuerpo específico para el medicamento, ¿no? Esto es captado por un láser. Y si existe la presencia de este anticuerpo, se va cuantificando, se va contabilizando. A tal punto que podremos nosotros cuantificar exactamente cuántos de ellos han sido captados y tendríamos un valor mucho más fino, ¿no? Para poder manejar a un paciente. Sabemos que la citometría de flujo es una herramienta que no solamente la podemos utilizar en lo que es oncología o inmunología, también en alergias tiene un rol muy importante, porque podemos usar su disposición en los plots para poder identificar el tipo de células. Este basófilo, es lo que hablamos, el basófilo, ¿no es cierto? Tiene, en este caso, marcadores, ¿no es cierto? El C63, el C203, ¿no? El CD300. Y cada uno de estos, cuando esté en reposo, es como que estuviese interiorizado. ¿Está bien? Pero cuando se activa, gracias a la P38 MAC, ¿no es cierto? Estas células se van a expresar, ¿no? Se van hacia la superficie, digamos algo así. Para que de alguna forma esto pueda ser captado. En este caso, ¿por quién? Por el láser. Y de esa forma se pueda cuantificar. Estos marcadores, tanto el C63 o el C203, existen, no de ahora, existen ya de hace bastante tiempo. Si bien es cierto, el C203 es el más actual, y casi toda la información o la mayor información está hecha en el C63. Ahora se ha visto que inclusive hay algunos papers que pueden coger estos dos marcadores como que para que la prueba tenga una mayor sensibilidad o mayor especificidad. Entonces, el test de activación de basófilos, al menos en alergia a medicamentos, es muy utilizado y no de ahora, como decía, se usa ya hace bastante tiempo. Y esto es un plot en donde uno puede, ¿no es cierto?, in vitro, medir, ¿no? Tener la capacidad de poder cuantificar la cantidad de anticuerpos que existe del medicamento que estoy buscando. Y siempre uno lo va haciendo con unos controles positivos y negativos, ¿no? Para saber si realmente en qué condición yo puedo trabajar. Y cuando yo tengo ya determinado la cantidad de estos anticuerpos, entonces yo puedo definir si estoy realmente ante un paciente que está haciendo una reacción alérgica, o a lo mejor todo lo que le está pasando al paciente no tiene que ver mucho con alergia. Tendría que ver con una reacción de tipo intolerancia o idiosincrasia, que eso se puede ir manejando, inclusive simplemente hasta acompañarlo con un antihistamínico o un corticoide. Pero si al revés, tengo una respuesta muy alta, un marcador muy alto, ¿no es cierto? Entonces el paciente no debería consumir ese medicamento nunca más. ¿Por qué? Probablemente cuando lo haga, me haga una reacción de tipo anafilaxia. Entonces, le decía que los estudios no son de ahora, son desde hace bastante tiempo. En el 2008 ya había alguna forma de poder marcar, 2008, 2003 inclusive, ¿no? Y siempre la dificultad fue con qué concentración uno tendría que trabajar. Cuando empezamos acá en el país trabajando con metamizol, ¿no es cierto?, no sabíamos exactamente la concentración, para lo cual, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que diluir. Hacíamos varias diluciones con metamizol, por ejemplo, y teníamos que enfrentar, en este caso, hacer la prueba con el basófilo. Y teníamos que ver
en qué concentración podíamos encontrar la mayor cantidad de brillantez, la mayor cantidad de captación del fluorocromo. Entonces, eso ya al momento se ha, digamos, se ha hecho mucho más fácil, porque ya existen, ¿no es cierto?, algún tipo de estudios, ¿no es cierto? Es más, existen ya marcas, ¿no?, de esos laboratorios que te dicen a qué concentración podría uno ir trabajando. Es más, te dan hasta el medicamento con la dosis tal para que uno ya pueda poder trabajar. Entonces, eso hace ver que cada vez tengamos mayor, digamos, eh, mayor evidencia, ¿no?, de que el test de activación de basófilos, al menos en medicamentos, está bastante empleado y bien empleado cuando tengamos pacientes que no sepamos qué utilizar y no tengamos otro tipo de herramientas para poder diagnosticar la alergia. Y también acá en el país, imagínense, este es un estudio anterior, en 2013, ¿no es cierto?, donde se hizo para poder definir exactamente, se comparó el test de activación de basófilos, se comparó el prick test, se comparó la reacción para ver cómo, ¿no es cierto?, uno podría ir viendo la sensibilidad y especificidad. Y vimos definitivamente que pues no se podría comparar la reacción con el prick test o test de activación de basófilos, ¿cierto? Porque el prick test es muy bajito con respecto a lo que era la sensibilidad. Es por eso que hay veces, ¿no?, en emergencia hacemos los prick test, un termo, y muchas veces vemos reacciones muy grandes. Pero esas reacciones no tanto son a veces por una reacción de hipersensibilidad, sino más bien son reacciones de irritabilidad. Es porque el medicamento que se utilizó lo que causó fue una irritación y causa un eritema de repente. Entonces a veces podemos confundir. Es otro estudio que se hizo, se trató de mejorar el primero que se había hecho, donde definitivamente la evidencia es que el test de activación de basófilos muestra una alta especificidad y sensibilidad y área bajo la curva, y esta prueba con respecto a las pruebas de reacción intermedia y las pruebas de función comparadas de provocación, siempre van a tener una menor sensibilidad y una menor especificidad. Entonces, lo que estamos hablando en esta conversación es cómo nosotros o qué herramientas tenemos al momento para poder definir, ¿estoy o no estoy ante un paciente que tiene una condición de alergia a un medicamento? Como decíamos, lo más frecuente que vamos a presentar no son reacciones alérgicas, sino más bien son reacciones no alérgicas, que pueden ser idiosincrasias, pueden ser intolerancias, o sea, pueden ser las demás. Menos mal que las reacciones alérgicas son menores, porque hay que entender que estas son las que son más agresivas. Entonces, ¿qué es lo que podemos recordar? La mayor parte de las reacciones a los AINES no van a ser mediados por IgE, sino van a ser producidos por mecanismos de tipo intolerancia. Un tipo de reacción frecuente de intolerancia es la hinchazón de los ojos, luego de tomar un antiinflamatorio en las personas generalmente más jóvenes. Nosotros tenemos que diferenciar. ¿Cómo podemos diferenciar, digamos así, a grosso modo, una alergia o intolerancia? Generalmente, no es la regla, las alergias van a ser a algún AINE específico, o sea, a un medicamento. En cambio, las intolerancias son a muchos, son a varios medicamentos, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar en la historia clínica, ¿no?, para poder más o menos orientar nuestro diagnóstico. Un 20% de pacientes con intolerancia a los AINES clásicos pueden ser también intolerantes a los AINES preferenciales. Un 20% de pacientes con intolerancia a los AINES clásicos pueden ser también intolerantes al paracetamol. Un 5% de pacientes con intolerancia a los AINES clásicos puede ser también intolerante a los AINES selectivos. Es por eso que cuando uno tiene un paciente, ¿no?, que generalmente refiere, ¿no?, que después de haber consumido naproxeno, después de haber consumido
no sé, pues, ibuprofeno, ha hecho una reacción, muchas veces, ¿no? Si la clínica me está orientando, a veces sugerimos, ¿no? Que use, en este caso, un antiinflamatorio, un COX, ¿no? Celecoxib, por ejemplo. Pero la recomendación siempre va a ser que sea evaluado por el especialista para que si hay la posibilidad de hacer una prueba de provocación, le provoquemos, ¿no? Y si más aún, si hay la posibilidad de hacer algún tipo de estudio, como es el test de activación de basófilos, también se podría hacer. Es lo que quería conversar en esta tarde acerca de lo que son alergias a los medicamentos, ¿no? Orientarnos cómo podemos manejarlo o qué herramientas tenemos al momento para que nosotros podamos definir si realmente estamos o no ante un paciente que tiene una condición de alergia. Bien, doctor, le voy a transmitir una pregunta que nos ha llegado vía WhatsApp. Dice, Sí, antes de aplicar penicilina clemizol, casi siempre indicaban prueba la penicilina. ¿Qué se hacía antiguamente con penicilina G sódica? Al hacer esta prueba, el paciente puede presentar un shock anafiláctico. como decía, ¿no? Muchas veces lo que se ha hecho en algún tiempo, o lo que se sigue haciendo en algún momento, es hacer las pruebas intradérmicas, ¿no? De hacer el FIC test o en todo caso hacer la intradermo reacción. Pero les explicaba que al momento no hay una estandarización. O sea, no existe la concentración adecuada que uno debería inocular. No hay al menos una recomendación del volumen que uno debería inocular. Entonces, estas debilidades o deficiencias hacen que muchas veces las reacciones que uno pueda evidenciar en el paciente sean falsas. Pero con respecto a lo que habla el colega, que si yo podría, haciendo una prueba de reacción, haga una anafilaxia o algo así, sería siempre y cuando el paciente ya anteriormente tuvo una reacción, perdón, tuvo un contacto, y en esta su segunda reacción, ¿no es cierto?, podría ver la posibilidad de la presencia de un anticuerpo específico. Si es así, sí es factible, ¿no?, que pueda hacer eso. Pero como le vuelvo a decir, mucho tiene que ver la historia clínica, ¿no? Es siempre importante decir cuántas veces usó el medicamento, si fue qué medicamento, ¿no? Entonces, eso nos va a orientar. Siempre la recomendación no es que haga la prueba en emergencia, no. Ya sabemos que eso no nos va a dar una luz muy certera, más bien nos puede equivocar, porque a veces, lejos de repente dar el medicamento al paciente, por ver una reacción grande, ¿no?, equimótica a veces inclusive, le suspendemos pensando que es una reacción alérgica. Pero lo que ha pasado en realidad no es alergia al repente. A lo mejor es una reacción de tipo quemadura, una irritabilidad que existe en la piel. Sugerimos siempre, en todo caso, si estamos acá en Lima, pues hacer la interconsulta acá en el hospital de niños, y si es que no se puede, pues de repente consultar, ¿no? De colega a colega con el médico, con los especialistas, para orientar qué más podríamos hacer. Bien, doctor. Nos envían otra pregunta. Dice, un paciente de 3 meses, después de haber recibido dipirona el primer día y reprimán el segundo día, al tercer día presentó petequias y melena. ¿Puede ser por causa de estos medicamentos? Claro. A ver, si acá lo que tenemos que diferenciar son dos cosas. Una cosa es una reacción alérgica, donde tiene que ver netamente una intervención inmunológica, sea la IgE o sea una respuesta celular, o simplemente es una reacción que puede ser producida por el medicamento, ¿no es cierto?, que produce una gastritis, por llamarlo así. Si son 3 días seguidos de usar el medicamento, las posibilidades de que sea una reacción alérgica son muy bajitas. Hay que recordar que si el paciente nunca tuvo un contacto anterior, no podríamos hablar de una formación en tan poco tiempo de algo, de un anticuerpo. Yo quisiera pensar una respuesta de tipo celular, tampoco, es retardada. Ahora, que sea un efecto netamente del medicamento,
podría ser. Si tiene 3 meses, hay algunos medicamentos que son gastrolesivos, ¿cierto? Que podrían de repente estar asociados a alguna otra comorbilidad del paciente que sí le podría producir esa molestia. Entonces, desde ese punto sí podría ser. Pero que digamos que eso es una reacción alérgica, lo más probable es que no lo sea. Lo más probable es que sea una reacción, digamos, secundaria al medicamento, pero que no tiene mucho que ver con una hipersensibilidad. Ya. Dice, el diagnóstico que le hicieron es hepatitis tóxica, pero por la ingesta de esos medicamentos. Sí, o sea, como digo, o sea, eso puede ser cierto, pero no estamos viendo que a ese nivel la causa sea por una reacción de hipersensibilidad. La hepatitis tóxica solamente es que el hepatocito se ha inflamado y ha habido una reacción, pero ¿cómo podríamos demostrar que fue por el medicamento? O sea, como les decía, si existiría alguna comorbilidad, ¿no?, del paciente por la edad que tiene 3 meses, uno podría asociarlo al producto. Hay algunos pacientes, ¿no?, generalmente, ahora, no tanto con el metamizol, por ejemplo, pero con otros medicamentos, que se ha visto que tienen una relación muy estrecha con lo que es el HLA, ¿no? ¿A qué me refiero? Que antiguamente, ¿qué decíamos nosotros? Que para que sea una reacción de hipersensibilidad, pues tendría que haber antes siempre una sensibilidad, o sea, hacer un contacto previo. Pero ahora se ha visto que no siempre es así. Ahora se ha visto que existe en el organismo algunos medicamentos, ¿cierto? Se habla mucho del abacavir, que es un medicamento que se usa como un retroviral, que en personas que nunca habían tenido contacto anterior, ¿no es cierto?, con algún medicamento, después de tomar abacavir, se da una reacción de hipersensibilidad muy marcada. Pero ahí va la pregunta, pero si nunca había tomado ese medicamento, ¿cómo puede hacer? ¿Por qué? Bien. Entonces, lo que sucede ahí es que existe al momento relación estrecha con el HLA. Entonces, ya hay pacientes que tienen esa predisposición y son grupos étnicos, o sea, grupos de raza que tienen esa condición. Probablemente, digo que probablemente, en el caso del paciente no sea mucho por ahí. Sin embargo, pues, se podría ver la posibilidad de dónde viene el origen y ver si había antecedentes familiares de otros hermanos o primos que también hayan hecho algún tipo de reacción. Bien, porque el paciente manifiesta, nos están diciendo que era sano, solamente tuvo una faringitis y por eso recibió la dipirona y el reprimán. Bueno, acá nos ponen hepatotoxicidad postmedicamentosa. ¿Podría ser eso el diagnóstico? Claro, Por el chat por nos alguna ponen sí. eso. Ujú. O sea, ese es un diagnóstico que uno lo coloca porque está asumiendo. Si no ha habido alguna otra tipo de injuria en el paciente, más que el medicamento, uno podría asumir por la edad y de repente dimos una sobredosis. O sea, Podría es ser. porque Ujú. es porque el medicamento es gastrotóxico, o sea, va por ese lado. Pero le repito, no va mucho con una reacción tipo alérgica, ¿no? Que es la charla de hoy día que estamos conversando. Bien, doctor. Bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctor, por su participación con un tema tan importante y de interés general para todo el personal de salud. Felicitaciones por su excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones finales a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. Bueno, primero felicitar a la licenciada, ¿no?, por el tiempo que ella toma en poder brindar capacitación a todos los colegas, que a veces no tenemos de repente la facilidad en un hospital de tener muchos especialistas. Y definitivamente, si estamos hablando de una reacción alérgica, es importante primero demostrar que lo sea. Y para eso, pues tenemos nosotros en el Hospital del Niño un servicio que cuenta justamente con esta herramienta. En el Hospital del Niño hacemos test de provocación oral a los medicamentos, lo hacemos los días martes, y no tiene costo, si que tiene CIS. Y de esa forma evaluamos al paciente para ver si podría usar o no el medicamento, o en todo caso buscamos el alternativo que podría usar cuando lo necesite en algún momento.
Bien, doctor, también le mandan un mensajito. Felicitaciones, excelente exposición y presentación. Muchas gracias. Ya. Bueno, gracias también a todos los participantes que nos están visualizando. Recuerden que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente.